Esta sería toda la información referente al ciclo integral del agua. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar un esquema de todo el ciclo, así que coged lápiz y papel y poniendo los nombres de los lugares donde ocurre cada fase en la comarca de Pamplona, empezamos. Como ya sabemos, el río que está a las orillas de Pamplona, que vamos a dibujar más o menos de esta forma, es el río Arga. El río Arga, en su cabecera, se embalsa vamos a ponerlo así, vamos a borrar esto, en el embalse de Ubi. Por otro lado, Pamplona también recibe agua de dos fuentes más. Una es el manantial de Arteta y otra, sobre todo la zona sur, los que podáis vivir en Mutilva y sobre todo en épocas de verano, que vendría del embalse de Itoiz. Vale, bien, estas tres fuentes de agua van a pasar a tres potabilizadoras, que están la del embalse de Ubi, en Urtasun, justo a la salida del embalse. La del manantial de Arteta sería la potabilizadora de Eguillor y la del embalse de Itoiz sería la potabilizadora de Tiebas. Bien, como ya hemos dicho varias veces, en estas tres potabilizadoras prácticamente ocurre el mismo proceso, por lo tanto lo vamos a representar así, en una caja, en donde lo primero es un filtrado para quitar los objetos más grandes que pueda llevar el agua. Lo segundo sería, podríamos decir, un desarenado o una decantación. Y lo tercero, vamos a poner en verde para relacionarlo con los seres vivos, sería una desinfección con cloro. Cl. Muy bien, de aquí el agua, que ya es agua potable, bueno, pues pasa a Pamplona y lo primero que va a hacer es llegar a los depósitos de Mendillorri. No toda el agua de las tres fuentes llega a los depósitos de Mendillorri. Por ejemplo, la del embalse de Itoiz entra por otro sistema, pero bueno, principalmente casi todo el agua que nosotros utilizamos llega a los depósitos de Mendillorri. Por lo tanto, lo vamos a poner como los depósitos principales. Bien, en Pamplona el agua, como ya hemos visto, se va a consumir. Y en este consumo tenemos tres fuentes. Un consumo agrícola, sobre todo en el riego y en los animales. Un consumo
industrial, sobre todo en fábricas, en maquinaria y por último un consumo doméstico que se va a contaminar con detergentes y con orina y heces principalmente. Bien, a partir de aquí el agua se contamina y tiene que pasar a la depuradora. La depuradora en Pamplona está en Arazuri y la vamos a representar exactamente igual que la potabilizadora por fases. Lo primero que ocurriría en la depuradora sería un nuevo filtrado para pasar a un desarenado o desengrasado. De ahí pasaríamos, vamos a representar así el decantador, la fase 3, que es la decantación primaria. Luego vendría la fase 4, que es la fase biológica o de balsas de aireación. Ya dijimos que aquí las bacterias lo que hacen es eliminar la materia orgánica, crecen muchas bacterias, por lo tanto lo último que necesitaríamos sería una segunda decantación en la fase 5. Decantación secundaria. Y aquí ya el agua está limpia. Bueno, no beberla, pues habría que volver a potabilizarla, lo que os dije al principio del vídeo. Y de aquí ya volvería al río más o menos limpia. En la depuradora estiman que aproximadamente llegan un porcentaje del 95% limpia. Y ya, bueno, pues el agua continuará por el río hasta llegar a una nueva potabilizadora más abajo. Nosotros tenemos la suerte de que vivimos en la cabecera del río y el agua que tenemos es de mucha calidad. Por lo tanto, lo que os he insistido siempre, tenemos que consumirla bien, no arrojar las sustancias que no tengamos que arrojar ni por la taza del váter, ni por los fregaderos, ni por ningún otro sitio o al propio río, para que así pues la gente que luego va a utilizar el agua más adelante también la pueda disponer en una calidad óptima. Este esquema os resume todo el punto 5, no es necesario que añadáis nada más para vuestro propio esquema y os recomiendo que lo pongáis de una manera clara y muy visible en vuestro esquema. En la sección de recursos os dejo un par de vídeos para entender cómo ocurren los procesos de potabilización y depuración del agua en Pamplona. También tenéis un enlace a un juego de Scratch en el que podéis elegir qué le pasa a una gota de agua en toda su vida, tanto en el ciclo del agua como en el ciclo integral. Hay varias ocasiones en las que tenéis botones para pulsar y en función del color que elijáis os pasarán unas cosas